¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. ¿Y qué tal? ¿Cómo va su semana? Esperemos que todo muy bien. Y mientras nos ponemos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿qué les parece si nos dejamos el ya tradicional saludo en nuestro chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Recuerden que también ahí podemos dejar nuestras peticiones de oración y comentarios sobre la predicación. Y si ya está la familia reunida, ya tenemos todo listo, nuestra Biblia, cuaderno, lápices, todo lo que necesitemos, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro servicio? Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor, porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor, porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en una transmisión más. Estoy muy agradecido y muy contento por la oportunidad que me da el Señor de poder estar una vez más con ustedes. La verdad es que en lo personal ha sido un mes muy acelerado. Todo ha pasado de todo, pero el Señor me ha mostrado en este mes su fidelidad, su amor. Ha sido toda una aventura de emociones, pero el Señor sigue sorprendiéndome y estoy muy contento, muy bendecido, y de verdad espero de todo corazón que el Señor le esté bendiciendo a usted y junto a usted, a su familia, a su trabajo, su negocio, que esté disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero también que el Señor le esté mostrando el camino que debemos seguir como hijos de Dios y también como iglesia.
Creo firmemente que debemos seguir confiando en el Señor, debemos seguir confiando en que Él tiene todo bajo control, pero que debemos estar conscientes de la parte que nos corresponde a nosotros realizar como su iglesia. Voy a invitarle a que me acompañe con una breve oración para poner este momento y este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios, gracias te doy infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por todas y cada una de las sorpresas que tú traes a nuestra vida, por todas las bendiciones que llegan. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que en esta mañana nos están sintonizando. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias. Te pido que tú sigas tratando y sigas moviéndote, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros y que nos sigas mostrando el camino y la dirección que debemos seguir. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que seas tú el que hable a nuestra vida y que este mensaje que tú has preparado para nosotros pueda tocar, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, y que al terminar este mensaje nuestras vidas puedan ser diferentes y que tú sigas trabajando y que esto sea una herramienta más, Señor, en la que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de esta mañana lleva por título Reflejos que matan. Y voy a invitarle a que me acompañe con la siguiente lectura que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Y la palabra del Señor dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Voy a compartirles también la nueva versión internacional. Me llamó la atención las palabras que utiliza y dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y esto lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana y efectivamente es algo que comúnmente pasa. En la vida en general de cualquier persona, a veces nuestra idea sobre un camino es una simple percepción basada en lo que los demás dicen o en lo que vemos en los demás, pero no significa que sea lo correcto, tampoco significa que el desenlace o la meta o la dirección a la que nos va a llevar ese camino sea el correcto. Así que muchas veces basamos única y exclusivamente nuestra percepción del camino en el que nos dirigimos basados en eso, simplemente una percepción por lo que los demás dicen o por lo que vemos alrededor de nosotros, y que esto tiene que ver directamente con el entorno social, el entorno cultural, el entorno de los tiempos. Por ejemplo, vivimos o estamos viviendo todavía en medio de una pandemia y muchas actividades tuvieron que ser cambiadas, tuvieron que tomar otra dirección. La educación, por ejemplo, que ahora se imparte en línea, tuvo que redireccionarse de forma brutal y de forma abismal, y nos tuvimos que adaptar a eso. Esas circunstancias muchas veces nos llevan a no darnos cuenta del camino o la dirección que estamos tomando, pero sobre todo, y lo más importante, es que no sabemos si ese camino es el correcto y va a traer algo desagradable a nuestra vida o algo agradable. El tema de esta mañana, como se los mencionaba, reflejos que matan. ¿Y qué es un reflejo? Un reflejo es un proceso de la física que tiene que ver con el choque de la luz contra un objeto liso. Eso es el reflejo. En el momento en que la luz choca contra un objeto liso, en ese momento se produce un reflejo. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, por ejemplo, que es algo muy, muy común cuando nos vamos a arreglar, cuando nos vamos a peinar, cuando vamos a lavarnos los dientes, cuando nos fijamos frente a un espejo y arreglamos nuestra ropa y vemos cómo se ve nuestra combinación, lo que estamos viendo es un reflejo de lo que está frente al espejo, y este efecto se produce
Este reflejo se produce por la luz que choca contra ese objeto de cristal. Este proceso también lo podemos encontrar en una cámara, por ejemplo, en la cámara de nuestro teléfono. Ahí encontramos un lente que es el que capta el reflejo de la luz. Y bueno, en el caso de los dispositivos como una cámara, podemos ver que tiene un chip con un sensor que es el que hace que la imagen pueda ser almacenada en nuestro dispositivo y que la podamos ver posteriormente. En el caso de las cámaras viejitas encontrábamos el mismo proceso, pero a diferencia de las cámaras nuevas y las cámaras digitales, lo que encontramos es que en ese entonces nosotros guardábamos las imágenes en un rollo fotográfico, que no era más que una laminita en donde se iba imprimiendo la imagen reflejada por la luz y que después se trataba para pasarla a un pedazo de papel, dependiendo el tamaño que se quería, pues ya se imprimía en esas dimensiones. Pero el proceso es el mismo. Es un acto de la física que consta en el choque de la luz contra un objeto liso. Como dato curioso, en la Edad Media, el espejo no se utilizaba por una razón. La gente creía, o más bien tenía miedo a las consecuencias porque consideraban la vanidad como un pecado. Entonces evitaban los espejos. Para ellos, en ese entonces, en muchas culturas, creían que el hecho de estarse mirando frente a un espejo pues era un acto de pecado que tenía que ver con la vanidad. Así que tenían miedo a las consecuencias de pecar, así que los espejos estaban, digamos, prohibidos en la mayoría de los hogares. Fue hasta el siglo XIV, XV, donde se empezaron a fabricar los espejos ya como los conocemos en el día de hoy. Un espejo es una placa de cristal liso, tratado. Se trata de una forma que quede liso completamente y posteriormente se le pone un recubrimiento de plata. Y entonces eso es lo que tenemos nosotros en casa como un espejo común y corriente y que refleja la luz de una forma muy exacta. Cuando nosotros nos miramos al espejo ocurre un fenómeno un poco extraño, no sé si lo ha notado, pero si alguna vez se ha parado frente al espejo y trae una playera que contenga unas letras, cuando usted se para frente al espejo, las letras las va a ver al revés. No las va a leer como las leemos de forma común. Las letras aparecen al revés. Igual forma, no sé si en alguna ocasión le ha tocado que viene una ambulancia detrás de nuestro coche, vamos manejando, viene la ambulancia, y si nosotros leemos las letras que vienen al frente de la ambulancia, dice ambulancia, pero las letras vienen invertidas. Es decir, de frente no leemos de forma común la palabra ambulancia, viene al revés. Pero si la vemos por el retrovisor de nuestro coche, ¿qué cree que sucede? Vemos la palabra correcta. Y esto no es un truco de magia, ni es algo muy difícil de explicar, es simple y sencillamente porque nuestro cerebro usa los conceptos de derecha e izquierda como parte de una convención para orientarnos en el espacio. Nosotros ubicamos derecha e izquierda para ubicarnos en el espacio en donde nos encontramos. Entonces, mirando de frente, cuando vamos a leer, por ejemplo, algunas frases, nuestro cerebro está diseñado para comenzar a leer de izquierda a derecha. Así que lo único que sucede en estos sucesos físicos, en este suceso de la física, en un reflejo, pues simplemente lo que estamos observando, nuestro cerebro está observando algo que está al revés. El reflejo que estamos viendo está al revés. Y muchas veces en la vida cotidiana nos tenemos que enfrentar a
ver las cosas de forma distorsionada o de forma engañosa. Los reflejos son engañosos, es decir, no siempre es como lo que realmente estamos viendo. Si usted toma su teléfono y activa la cámara frontal de su teléfono para tomar una foto, lo que comúnmente conocemos como selfie, y tiene unos objetos a los lados, o levanta su mano o hace un gesto con las manos, con una de las dos manos, o tiene algún objeto, cuando toma la foto y la mira en el rollo fotográfico, en el rollo de memoria del teléfono, usted se dará cuenta que el objeto o la mano que movió se va a encontrar en el lado opuesto de donde usted la tenía. Esto significa que estamos viendo algo al revés, que no lo estamos viendo como inicialmente nosotros o nuestra mirada lo percibe. Así que los reflejos son engañosos y no siempre vemos la posición correcta. Y esto es lo que suele suceder en nuestra vida. El camino que tenemos frente a nosotros, a simple vista, puede parecer interesante, puede parecer que nos va a llevar al éxito, puede parecer que nos va a traer cosas satisfactorias, pero si no estamos realmente conscientes, si Dios no está mirando a través, si nosotros no estamos mirando a través de Dios, es muy complicado tener resultados satisfactorios. Y muchas veces estos resultados, estos reflejos equivocados, nos pueden llevar a un camino de muerte. Y no precisamente, no literalmente hablando de un camino de una muerte física, sino que hay cosas en la vida que se rompen y que no se pueden volver a pegar. Vamos a ver 3 ejemplos de personajes que encontramos en la Biblia que vieron a través de un espejo equivocado, que el reflejo que veían no era el correcto. El primer ejemplo lo encontramos en Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 4 al 7, dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Interesante lo que sucede aquí con Adán y Eva. Adán y Eva lo tenían todo. Literalmente no les faltaba absolutamente nada. Pero aquí aparece un personaje, la serpiente, les hizo creer que les faltaba algo. Les hizo creer que ellos necesitaban ser como Dios. Lo tenían todo. Si nosotros nos ponemos a pensar fríamente en sus vidas, la tenían solucionada. Dios los había dejado como administradores, les había encomendado una tarea, las tareas no eran difíciles, tenían todo a su alcance, todo estaba diseñado perfectamente para ellos. Pero la serpiente los engaña y les hace creer que les hace falta algo. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos ciertas cosas para estar completos o para estar felices. Y ahí es cuando miramos a través de un espejo y miramos a través de un reflejo que es equivocado. No sé si le ha pasado, en lo personal algunas veces me llegó a pasar, en el que mi mente comenzaba a maquinar y decía: si yo tuviera esto, entonces no me sentiría así. Si tuviera un mejor coche, entonces el que tengo quizá no se descompondría tanto. Y de repente llegó el coche mejor.
y ya con el coche mejor, pero si tuviera otro mejor, y así empezamos a trasladar lo que necesitamos en nuestra vida. Es decir, comenzamos a depender de lo que no tenemos sin darnos cuenta de lo que sí tenemos. Y la tendencia se vuelve, o la costumbre se vuelve, a ver aquello que no tenemos en vez de ver lo que sí tenemos. Y entonces podríamos tener una lista enorme de aquello que solucionaría nuestros problemas si esa lista estuviera presente en nuestras vidas. Y entonces nos encontramos frente a un espejo, frente a un reflejo que nos invita a tener más de lo que ya tenemos. Hay un dicho que dice, entre más se gana, más se gasta. Y lo podemos ver, son principios que existen. Las personas que suelen tener más dinero, su condición económica les permite tener mejores, comprar mejores cosas, compran en mejores súpers, compran mejores autos, porque es un principio que realmente existe. Así que este es el primer ejemplo de ver a través de un espejo equivocado, desear algo que más de lo que ya tenemos. Y en un momento voy a explicar más acerca de esto. El segundo ejemplo lo encontramos con el rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y aquí en un principio encontramos en el primer versículo que nos dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. En la primavera, en aquella parte de la historia, las guerras se desarrollaban en esta etapa del año, en la primavera. No solían hacerlo en otro tiempo debido al clima. O era demasiado lluvioso o era demasiado frío, lo cual impedía que ellos pudieran desenvolverse bien en sus peleas. Esto complicaba la forma en la que se movían o los lugares en los que tenían que acampar. Así que lo hacían durante la primavera, porque era, digamos, el clima mejor adecuado, y esto era como un código entre todos los ejércitos. Sabían que no podían pelear o no debían pelear en otra fase del año, lo tenían que hacer en la primavera. También es interesante cuando dice cuando los reyes suelen salir a la guerra, es decir, el rey tenía que estar al frente de su ejército. No sé si ha visto algunas películas que datan sobre la Edad Media, sobre todo cuando los ejércitos se enfrentaban. El rey siempre estaba presente. A veces incluso el rey se encontraba en la primera fila de mando. Ahí se encontraba el rey. Algunas otras veces, para protección, lo hacía un poco más atrás dirigiendo a sus tropas, pero el rey tenía que estar presente en la batalla. Sin embargo, aquí encontramos que David se encontraba en su palacio. Otra cosa curiosa es que dice una tarde después del descanso del mediodía, es decir, ya era tarde y
venía apenas levantándose de su descanso. Es decir, pasó toda una mañana sin hacer nada, literalmente descansando. El rey David, por supuesto, tenía todo el derecho a quedarse, a disfrutar de sus lujos. Por supuesto que tenía todo el derecho. ¿Quién más que él tenía ese derecho? Era el rey. Así que literalmente podía hacer lo que él quisiera. O por lo menos ese es el reflejo que él veía en su espejo. La Biblia no nos dice qué es lo que había en su corazón, pero podemos nosotros descifrarlo, podemos nosotros escudriñar lo que había en su corazón por lo que acaba de suceder. Él tenía, o él se creía, con el derecho de tomar lo que él quisiera. La historia no termina ahí. Cuando él se da cuenta que Betsabé está embarazada, manda al esposo de Betsabé a la primera línea de mando y lo mandó solo, es decir, lo mandó a una muerte segura o a una muerte inminente. Quizá en ese momento para él eso fue una estrategia muy inteligente, pero lo que estaba haciendo era literalmente cometer un asesinato. Pero todo comienza porque él estaba sin hacer nada, porque él estaba en el lugar incorrecto. Él tenía que estar en la guerra comandando a su ejército, pero no estaba ahí. Estaba disfrutando de sus lujos, de sus placeres, de su descanso, quizá muy merecido, pero estaba en el lugar equivocado. Y entonces este relato, la verdad es que es digno de ser representado en una película de Hollywood. Es intrigante, es malévolo, podríamos ponerlo como un villano, pero lo que aprendemos aquí es que muchas veces, por ver el reflejo incorrecto de nuestro espejo, nos encontramos en un lugar incorrecto o nos encontramos caminando en una dirección que no es la que Dios ha trazado para nosotros. No estamos creciendo en donde Dios nos ha plantado o no estamos creciendo con las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Porque, en primer lugar, nosotros tenemos la capacidad de poder elegir. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de elegir. Y a veces nuestra elección es estar en el lugar incorrecto. A veces nuestra elección es, decidimos apartar a un lado a Dios y le decimos, Dios, necesito un descanso. Necesito disfrutar de mis logros. Necesito disfrutar de todo lo que he creado y en este momento no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Y muchas veces no lo decimos literalmente como lo estoy pronunciando yo. Lo hacemos con nuestros actos. Nuestros actos son los que determinan la dirección y el camino que estamos tomando. Y a veces esta es la dirección que podemos llegar a tomar. Sin darnos cuenta, estamos viendo en un espejo equivocado el reflejo de una dirección que nos está llevando a una muerte inminente. Si usted lee más adelante lo que sucede con el rey David la pasa muy mal y sufre mucho debido al momento o el punto de su vida en el que se da cuenta de lo que acaba de hacer. Y sufrió mucho. Así que, hermanos, en el segundo ejemplo podemos ver que muchas veces nos encontramos en el lugar incorrecto o en la dirección incorrecta. El tercer ejemplo lo encontramos en Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar
y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y para entrar en contexto, lo que estaba sucediendo con Jonás es que Dios le había ordenado que fuera a Nínive a llevarles un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, diciéndoles que si no se arrepentían iban a ser destruidos, pero que si ellos se arrepentían, Dios tendría misericordia y los perdonaría. La historia quizá es muy probable que ya la sepa. Jonás huye o se va en la dirección contraria a la que Dios había trazado. Y bueno, pasa una serie de situaciones. Finalmente llega a Nínive, da el mensaje que Dios le había encomendado. ¿Y qué es lo que sucede? La gente empieza a arrepentirse. Pero curioso con lo que pasa con Jonás. Jonás se enoja. Dice aquí, Jonás se enfureció e incluso le reclamó al Señor. Y describe perfectamente a Dios. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, que está dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. O sea, él está consciente perfectamente de quién es Dios. Jonás está plenamente consciente de quién es Dios. Pero él no quería hacer lo que Dios le había encomendado porque sabía perfectamente quién era Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros no queremos tener un compromiso real con Dios porque sabemos que tenemos que renunciar a algo. Muchas veces no queremos comprometernos con Dios porque sabemos que tenemos que renunciar a algo o tenemos que cambiar algo en nuestra vida. O muchos hábitos de nosotros tienen que desaparecer. Y entonces comenzamos a valorar, es que si yo hago un compromiso con Dios, entonces tengo que sacrificar esto. Es decir, conocemos perfectamente a Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a soltar aquello que nos impide tener esa plenitud y esa relación con el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación y en ese dilema? Es que si me inscribo al instituto voy a tener que tomar horas de mi descanso o horas de mi diversión para estudiar o para entrar a clase. Solo un ejemplo. Es que si en la iglesia me están invitando a reunirme en este grupo, voy a tener que salirme antes del trabajo o voy a tener que dejar de hacer esto. A veces no queremos comprometernos con el Señor porque estamos viendo a través de un espejo equivocado. Y hermanos, no nos confundamos. Les decía hace un momento, ahorita vamos a hablar que íbamos a hablar de esto. En el caso de Adán y Eva, el aspirar a una mejor vida, el aspirar a una vida equilibrada, no significa que estemos buscando algo que no tenemos. Una cosa es luchar, esforzarse, llegar a un punto equilibrado en el que queremos mejorar muchas condiciones en nuestra vida. Eso es algo totalmente diferente a querer o a estar anhelando todo el tiempo las cosas que no tenemos. Es algo totalmente distinto. En el caso del rey David tampoco significa que esté mal que disfrutemos de nuestro esfuerzo o de aquello por lo que hemos trabajado. No significa en el caso de Jonás que obedecer a Dios tenga que ser un martirio. Pero a veces estamos tan cegados de la dirección que estamos siguiendo, porque el reflejo que nosotros vemos en ese espejo de ese camino nos cega la vista.
y no nos damos cuenta. Y usted me puede preguntar, oye, pero ¿y cómo voy a saber si la dirección que estoy tomando en mi vida es la correcta? Todo depende dónde se encuentra nuestro corazón. Si usted quiere saber cuál es la dirección que está tomando en su vida, usted lo puede ver en Mateo 6:21 y dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Porque en donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y ahí estarán nuestras fuerzas, y ahí estarán nuestros pensamientos, y ahí estarán, y solo ahí estarán nuestras preocupaciones, y solo ahí estarán los planes que tenemos para nuestra vida. Solamente ahí estarán. Y cuando sacamos de esta ecuación de nuestra vida a Dios, todo el tiempo estaremos viendo, todo el tiempo nuestra mirada estará fija sobre un espejo que nos va a dar un reflejo equivocado. Y cuando sucede esto, cuando encontramos reflejos que son equivocados en nuestra vida, tarde o temprano nos llevan a un punto en nuestra vida en donde hay algo que se tiene que quebrar o algo que se rompe. Y entonces ahí comienzan a morir nuestras esperanzas, nuestros sueños. Comienzan a morir nuestras fuerzas. Imagine que usted toma un vaso de cristal con el cual utilizamos para tomar agua. Ponemos el vaso, le ponemos una tabla, le ponemos otra tabla encima y le ponemos un clavo para unir esas dos tablas. Y estamos utilizando un vaso de cristal. Con el golpe que le estamos dando a esa madera, ¿qué cree que pasaría con el vaso? Terminaría rompiéndose. Y eso es lo que sucede cuando la dirección de nuestra vida lleva un rumbo totalmente equivocado. Y es lo que veíamos al principio en Proverbios. Proverbios 14:12 nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Acaban de ser caminos que rompen con algo, que a su paso dejan algún tipo de destrucción y pueden dejar mucho dolor. Entonces, ¿cómo es que tenemos que mirar a través de un espejo llamado vida? Tenemos que mirar, hermanos, a través de los ojos de Jesús. Esa es la clave y esa es la solución. Tenemos que mirar a través de los ojos de Jesús. En Filipenses 4, versículos 8 y 9 nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la forma en la que podemos ver a través de los ojos de Jesús. Concentrándonos, nos dice una cosa más para terminar, concéntrense. Es decir, el proceso no es fácil. Concentrarnos significa que nuestra atención, la gran parte de nuestra atención debe estar en lo que dijo y en lo que hizo Jesús. Cuando menciona la palabra concéntrense, significa que no es algo fácil, significa que va a haber distracciones, significa que delante de nosotros va a haber distractores, significa que va a haber corrientes que nos indiquen lo contrario, que va a haber movimientos que nos inviten a lo contrario, pero nos dice concéntrense, pongan su atención ahí, directamente en Jesús.
delante de nosotros, podremos ver un camino que es el correcto. Pero será correcto cuando llegamos a ver todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Cuando comenzamos a pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza, y cuando ponemos en práctica todo lo que Dios nos enseña a través de las distintas herramientas que pone a nuestro alcance, entonces vamos a encontrar la paz de Dios, y la paz de Dios, junto con el Espíritu Santo, es el que nos va a llevar hacia el camino correcto. Y no solo será un reflejo, será una realidad. No será un espejo equivocado, no será un reflejo distorsionado, no será un reflejo engañoso o un reflejo que nos lleve hacia la muerte. Será la realidad y la verdad, el camino que Dios va poniendo delante de nosotros. Por último, en Juan 10:10 nos dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El propósito del ladrón. ¿Recuerdan el primer ejemplo de Adán y Eva? Sí, un ladrón que se disfrazó de serpiente y que tomó la forma de una serpiente, lo que hizo fue robarles lo que tenían. Ellos no vieron lo que tenían, vieron lo que les faltaba, porque el ladrón les robó lo que realmente tenían. Y una vez que el ladrón logra robarnos algo, lo mata y lo destruye. ¿Cuántas veces tenemos la idea distorsionada, sobre todo con el perdón? A veces pensamos que el perdón es un regalo que se le otorga a la otra persona. O pensamos que el perdón significa que la otra persona de enfrente tiene todo el derecho de humillarnos. Y tenemos un concepto equivocado del perdón, porque el perdón significa soltar, significa dejar ir, significa dejar de pedir la paga por aquello. Pero cuando el ladrón logra robarnos ese concepto real y pone un concepto equivocado, nos roba la paz, nos roba las esperanzas y comienza a matarnos y a destruirnos lentamente. Pero Jesús dijo: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Dios no quiere que nuestra vida sea de tristeza, de nuestra vida sea de fracasos, sino todo lo contrario. Quiere darnos lo mejor en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor no está peleado con que cumplas tus sueños, cumplas tus metas. El Señor no está peleado con que progreses económicamente. El Señor no está peleado no está en desacuerdo en que nosotros busquemos nuestra felicidad y nuestra plenitud. Pero cuando la buscamos fuera de Él, estamos viendo a través de un espejo, un reflejo totalmente equivocado. Pero cuando la vemos a través de Él, no solo vemos un camino recto lleno de verdad, sino también vemos un camino lleno de esperanza. Y hermanos, la invitación es que si usted ha estado caminando en esa dirección en la que Dios ha trazado para su vida, le invito a que siga adelante. A veces parece que el Señor nos desatiende, a veces parece que el Señor no contesta, a veces parece que el Señor está más ocupado con otras personas, pero créame, y se lo digo por experiencia, el Señor está atento. Hay momentos de silencio en donde es como un padre que deja que su hijo dé los primeros pasos, porque ya está listo para dar sus primeros pasos. Y en esos pasos que estamos dando, Él simplemente está al pendiente de nosotros. Así que no se desanime y siga adelante.
y vea a través de un espejo correcto. Mejor dicho, vea a través de los ojos de Jesús. Y hermanos, si en este momento usted se ha dado cuenta que su mirada ha estado concentrada en un espejo que da un reflejo a un camino que parece el correcto, pero no lo es, hoy es un tiempo precioso y perfecto para que usted cambie todo aquello que necesita cambiar para encontrar la plenitud mirando a través de los ojos de Jesús. Aléjese de esos espejos de la vida que nos traen un reflejo totalmente equivocado y distorsionado de la verdad y que pueden llevarnos a un camino de muerte. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos porque a pesar de muchas circunstancias que nos rodean a nuestro alrededor, situaciones que tienen que ver con los tiempos, con la cultura, con la sociedad, con ideas, con movimientos, Señor, tú te sigues manteniendo fiel ante todo. Tú nos sigues enseñando, tú nos sigues mostrando. Gracias te damos porque tú sigues trabajando y tú sigues obrando en nuestras vidas y porque te sigues moviendo en medio de tu iglesia. Queremos pedirte que nos ayudes a reflexionar y que nuestro corazón, Señor, nos pueda mostrar realmente en dónde se encuentra. Y si estamos viviendo una vida de reflejos, una vida en donde vemos a través de un espejo que nos lleva a un camino equivocado y que muy probablemente nos lleve a un punto de quiebre, a un punto de tristeza, a un punto en el que nos demos cuenta que fue el camino equivocado, te pedimos que en este momento y que este sea el momento para que nosotros redireccionemos nuestra mirada y veamos, Señor, el camino a través de tus ojos. Y Señor, si muchos de mis hermanos se han mantenido firmes en esta dirección, yo te pido que sigas infundiendo en ellos paz, que traigas nuevas fuerzas, que si el camino ha sido largo, si el camino ha sido difícil, si pareciera ser que tú estás alejado, Señor, que ellos puedan recibir nuevas fuerzas tuyas, que puedan recibir tu aliento, que puedan recibir que tu presencia esté realmente, Señor, cerca de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas dirigiendo como tu iglesia, que nos sigas dirigiendo como tus hijos y que sigas poniendo las herramientas al alcance de nosotros para que las podamos tomar y podamos ir en la dirección y el camino correcto que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos Aguilar por esta hermosa palabra. Y recordemos siempre vernos en el reflejo de Dios y que nuestro tesoro y nuestro corazón siempre estén en Él. Y bueno, hermanos, les tenemos una gran noticia, así que vayan por su agenda para poder apartar la fecha. El siguiente domingo 5 de septiembre vamos a tener nuestra reunión por vía Zoom a las 6 de la tarde y están todos invitados. Vamos a tener alabanza, adoración, una predicación y también un momento de convivencia, así que no pueden faltar y también toda la familia está invitada. Y bueno, también los queremos invitar a reunirse en nuestros grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana. Ahorita en los anuncios van a pasar todos los datos para que usted pueda inscribirse en cada uno de estos cursos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, no sin antes dejarles un gran abrazo, esperando que esta semana sea muy bendecida y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11 de la mañana. Y no olviden que por la tarde, el 5 de septiembre, vamos a tener nuestra reunión a las 6.